Nos hable a todos nosotros, que el Señor les hable a cada uno de ustedes, que también me habla a mí y que nos enseñe acerca de lo que su palabra nos dice a nosotros. Recordemos que el nombre del estudio es una carta para mí y eso es de cada uno de ustedes, una carta para cada uno de ustedes. Hasta ahora hemos visto la salutación de Pablo a la iglesia que estaba en Roma, vimos cómo él amaba a esos hermanos aunque no lo conocía, vimos también un poco el contexto de lo que ocurría en Roma en aquel momento y también vimos el deseo que Pablo tenía de ir a Roma a anunciar, pronto estoy a anunciaros el evangelio, y ahí empiezan esos porque que dijimos que íbamos a dividir la última parte del capítulo 1 en 6 porque. El primero era porque no me avergüenzo del evangelio, y Pablo dice que es porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, primeramente al judío y después al griego. Después dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pues como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y después dice porque la ira de Dios se revela. Pero ahora nos compete el tercero, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Y eso es lo que quiero que quede en su mente. En esta frase, sí es una frase porque es buena noticia si lo traducimos, la palabra evangelio, es el medio que Dios ha usado para revelarnos. Y cuando hablamos de revelar, imagine usted algo que está detrás de un manto, ¿no? Algo que está detrás de una cortina y de repente se abre. Yo le comentaba, recuerdo a la hermana Elena en la semana, yo decía, imagínese vivir en el Antiguo Testamento esperando esa promesa, aquí una virgen concebirá y dará a luz, pues tú Belén no eres la más pequeña entre las ciudades de Judá, porque de ti vendrá un guiador, y todas esas promesas, incluso al padre Abraham allá en Génesis, el padre de la fe, sal de tu tierra y tu parentela, que por cierto, a respecto de la fe, mire si se cumple o no las promesas de Dios, que el conflicto más antiguo del mundo hoy es noticia. Y viene de aquel momento en que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y yo te daré de ti haré naciones y haré naciones incontables como las estrellas, etcétera, etcétera, y aún hasta estos días sigue ese conflicto. Ahora ahí ve si la palabra de Dios es verdad o no es verdad, si sus promesas se cumplen o no. Hasta hoy tenemos conflicto con eso. Y todas esas promesas que fueron dándose en el Antiguo Testamento, la gente estaba expectante. Yo le decía a mi hermana Elena, ahora entiendo yo, viendo esto, la felicidad de aquel anciano Simeón en el templo cuando dice, ya puedo morir tranquilo porque mis ojos han contemplado la salvación. Ese momento, preciso momento, bendito momento, Dios abrió el manto, Dios abrió lo que cubría la salvación y ha dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Agnus Dei, dirían los romanos en aquel tiempo. Perdón por mi latín, es malo. Y entonces en ese momento se revela la salvación de nuestro Dios a nosotros y se consuma en la cruz cuando el mismo Jesucristo dice, consumado es. Ahí se abrió la puerta, mis hermanos, para que ustedes dijeran, en el momento que lo hayan dicho hace 10, 15, 20 años, 30 años, 40 años, Señor, yo confío en que ese sacrificio ha sido en mi lugar y se abrió el camino hacia la eternidad. Y eso significa que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En este mensaje, en esta buena noticia, Dios nos ha revelado cuál es el camino para la salvación. Él es. Juan el Bautista dijo, viene uno más poderoso que yo, al que yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Y cuando vino a bautizarse, no, Señor, bautíceme usted a mí. La voz que clamaba en el desierto, ¿recuerdan? Bautíceme usted a mí, yo no soy digno de eso. No, es necesario que así ocurran las cosas. Ese mismo Jesús fue crucificado cuando estuvo frente a Pilato. Pilato le dijo, tengo el poder para liberarte. Jesús le dijo, no, tú no tienes poder si no te hubiera sido dado de arriba. Es necesario que esto ocurra así. Miren si es perfecto el plan de Dios, y vamos a hablar de eso más adelante,
que Jesús le dice, pero si, cuando están en la cruz le dice, pero si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te liberas? Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Qué hubiera podido pasar? Una legión hubiera podido bajar del cielo, acabar con todo ese ejército romano que estaba ahí, liberar a Israel, liberar a Jesús, pero no, hermano. Jorge Gajardo, Lorena, Elena, Pastor Francisco, Cristian, Gloria Montoya necesitaban que el Cordero muriera ahí para que pudieran ir al cielo cuando algún día el Señor los llamara o viniera por ellos. Y por eso el Evangelio es poder de Dios, como lo leímos anteriormente. Permítame leerles algunas citas acerca de nuestro tercer porqué. Esta es nuestra sexta sesión ya. El teólogo A.W. Pink, siempre recomiendo un libro de él, Los Atributos de Dios, excelente libro. A.W. Pink dice, la fe no es la base ni la sustancia de nuestra justificación, sino simplemente la mano que recibe el don divino que se nos ofrece en el Evangelio. La fe no es la sustancia de nuestra justificación, sino que es la mano que recibe cuando se nos ofrece el don divino a través del Evangelio. Charles Spurgeon, famoso inglés, el príncipe de los predicadores, dirían algunos, dice, la fe es la mano que agarra. Cuando nuestra mano agarra algo, hace precisamente lo que hace la fe cuando se apropia de Cristo y las bendiciones de su redención. Esos hombres que seguramente son mucho más inteligentes que yo, pero mucho, entendieron que la fe funciona como nuestra mano extendiéndose a tomar algo. Pero recuerden que para que nuestra mano se extienda a tomar algo, ese algo debe estar ahí. Y la salvación está ahí, no solamente desde hace 2000 años, sino desde antes. Usted recuerda en el Edén. En el Edén hubo aquel conflicto y Dios le dice a Eva que pondrá entre la serpiente, entre su simiente, pondrá enemistad entre ambos. Y dice que la serpiente lo herirá en la pierna, él lo herirá a la serpiente en la cabeza y la serpiente lo herirá en el calcañal. Y ahí comienza a revelarnos a nosotros el plan de redención que seguramente ya Dios lo había pensado, porque recuerde que Dios es atemporal. Para usted es mañana, ayer y hoy, o para nosotros es mañana, ayer y hoy, pero Dios es eterno. Él no tiene hoy, mañana ni ayer. Él está por encima de eso. Es simplemente nosotros lo usamos para entender cómo funcionan las cosas. No se trata de algo, sigue diciendo un artículo que leí muy interesante, no se trata de algo que nosotros podamos producir o sacar de nuestro interior, hablando de la fe. En cambio, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Tampoco somos propietarios de nuestra fe, porque en realidad Jesús es el autor y consumador de la fe. Así que nosotros podemos ir siempre a Jesús, a pedir fe. ¿Dónde va usted a buscar fe en las Escrituras? Eso lo vamos a ver más adelante. Y leemos nuestro versículo de hoy, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe qué estaba viendo? Bueno, ya hace un par de fines de semana que se conmemoró la Reforma Protestante. Como lo decía la clase pasada, el pastor nos enseñó al respecto un buen mensaje. El lunes escuché un video, había un apologista católico que estaba tratando de desvirtuar la idea de sola fide, o de solamente a través de la fe, esa herencia reformada. Y el video dura como 1 hora y 10. Yo lo escuché porque yo decía, quizás desde nuestra predisposición bautista o evangélica o protestante estamos como los caballitos cuando van a la batalla, con los ojos así, y quizás hay algo que está en las Escrituras que no hemos visto. Siempre es bueno escuchar desde el punto de vista crítico, con mucho cuidado, sí, con mucho cuidado y madurez, entender lo que se dice. Y yo llegué a la conclusión, a pesar de que para mí el hombre no tenía fundamento en lo que estaba diciendo, yo llegué a la conclusión, e incluso le dejé un comentario en su video y le dije, mire, si usted logra desvirtuar la creencia de sola fide, bendito sea el Señor por eso, porque eso es una creencia que es herencia de los reformadores. Ese concepto lo escribieron los reformadores y la Escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que si ese hombre ahí lograba desvirtuar esta doctrina, digámoslo así, esta idea,
simplemente le iba a estar dando la razón al Señor. Y le dejé ese pensamiento también para que él entendiera que sus tradiciones, que su magisterio de la Iglesia Católica y que el Papa era otro hombre más y que también estaba entre los mentirosos como todos nosotros seguramente, porque el único veraz es Dios y lo único que tiene la fuente exacta, verídica de la palabra es la Escritura. No hay más que eso. No hay más que eso. Sin embargo, los reformadores nos dejaron ese resumen de la sola fide, donde ellos hablan que la salvación, óigase bien, la salvación es únicamente a través de la fe. Entonces, porque en el Evangelio la justicia de Dios, y aquí voy con esto, a que todo el mundo tiene conceptos, todo el mundo tiene ideas acerca de situaciones y cosas que nos pasan en el día a día. Y uno de los problemas que tenemos nosotros los creyentes para entender a Dios, para entender los atributos de Dios, es las concepciones previas que tenemos en nuestra mente. Yo le voy a dar un ejemplo. La concepción en la mente de algunas personas sobre la palabra amor es lo que les lleva a creer a ellos que el amor de una pareja homosexual es similar al de una pareja heterosexual. Porque su concepto de amor en su cabeza les hace poner en el mismo lugar una pareja inventada por Satanás o por el hombre, por quien usted quiera, a una pareja, un matrimonio que creó el Señor. Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran, fueran una sola carne y procrearan y llenaran el mundo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero el concepto de amor que el hombre ha creado en su cabeza ha permitido colocar esta creación humana o de Satanás en el mismo lugar de esta creación de Dios. Me explico hasta ahora. Por lo tanto, la justicia no es una palabra que se escapa de estos prejuicios. La justicia es un concepto que también nosotros los seres humanos hemos querido trazar a nuestra manera. Y por eso cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, estas palabras de Dios, así que ve y mata a los amalecitas, destruye todo lo que tienen, no les tengas compasión a sus hombres, ni a sus mujeres, ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ni a sus ovejas, ni a sus camellos, ni a sus asnos. Uno dice, ¿cómo puede ser Dios tan injusto? Y el problema es que la justicia suya no está ni cerca de la justicia de Dios. Dios es esencialmente justo. Él en sí mismo es justo. Y Él creó la justicia. Los parámetros de justicia nos los da Él a nosotros, no nosotros a Él. Por eso la justicia de Dios es muy diferente a la justicia de los hombres. Hace tiempo escuchaba un predicador que decía, no podemos usar el hecho de la vida de Moisés y decir, no, es que la mamá de Moisés montó a Moisés en una canastita y lo puso en el río y la calafateó con brea y ese es el mensaje que Dios cuida a los niños. Porque decía el predicador, cualquier niño se puede parar y decir, ay, ¿qué pasó con los otros niños, los que sí murieron? Los que no metieron en la cestita. ¿Qué pasó con ellos? A ellos Dios no los cuidó. ¿O por qué Jesucristo en sus milagros curó a uno y a otros no? Y claro, ahí paréntesis, el propósito de los milagros de Jesús era glorificar a Dios con sus obras. Era demostrar, hacer entender al pueblo que Él era el Hijo de Dios. Si el propósito de Jesús hubiera sido resucitar muertos, hubiera ido a un cementerio y dice a todos que se levanten y seguramente todos se van a levantar. Pero ese no era el propósito de Él. Algunos benditos de ese momento recibieron el beneficio de que Jesús los utilizara para demostrar su mesianismo, para su deidad. Pero no era el propósito de Cristo. No hubiera quedado ningún enfermo entonces en aquel tiempo, pero miren que Jesús sanó a uno y a otros no. De la misma manera, bueno, ese es el amor de Dios que queda en evidencia y nosotros no podemos decir, bueno, pero Dios no ama a este porque no lo sana. No, el amor de Dios es superior al de nosotros, la justicia de Dios es superior a la de nosotros. Y la santidad de Dios, por supuesto, es superior a la de nosotros. Y volvemos a estas enseñanzas prácticas que veníamos haciendo. La enseñanza acá es que no trates de crear un Dios hecho a tu medida. Busca las medidas de Dios, del Dios verdadero, y trata de entrar en esa armadura. Palabras del hermano Abelardo, no sé si se acuerdan. Cuando habló sobre la armadura de Dios.
No intentemos, hermanos, esa es la primera enseñanza práctica, no amoldemos a Dios a nosotros, porque estaríamos creando un Dios falso, un ídolo. Eso ha pasado y de ahí salen los ídolos. La gente quiere un Dios moldeado a sí mismo, pero no es así. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Voy a leer directamente del comentario del hermano Pérez Millo, Samuel Pérez Millo, del libro de Romanos. Dice, el término justicia tiene varios significados. Por un lado, es la manifestación de una de las perfecciones divinas, lo que hablamos anteriormente, un atributo de Dios es la justicia. De las perfecciones divinas, Dios es justo en su propio ser, infinitamente justo en todos sus caminos, y a esto se le conoce como justicia absoluta. Ese es el primer término para los que toman nota. La justicia de Dios es una de sus perfecciones, uno de sus atributos, y a esto se le conoce como justicia absoluta. Por esta razón, Dios no puede ver al pecado con el más mínimo grado de tolerancia, estableciendo por ello también penas como recompensas. Y esto se llama justicia retributiva. Justicia retributiva. Esos son los nombres que los teólogos le han asignado a los diferentes conceptos de justicia, ¿no? Entonces tenemos primero el atributo de Dios, Dios es justo. El segundo es la justicia retributiva con la que Dios premiará a cada uno según sus obras. Eso está en la Escritura también. También lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y por supuesto eso está dentro del plan retributivo de Dios. Y después dice, por otro lado está la justicia imputada, que será considerada en detalle más adelante. En Romanos 3:21, por ejemplo, podemos ver esa justicia, y que es la justicia que Dios otorga a los que le permiten a Dios, declarándolos justificados o justos, y por esa causa los salvos son hechos justicia de Dios en Cristo. Y esta es la que está haciendo Dios aquí. Entonces tenemos, según concepto, tres tipos de justicia, ¿no? La justicia absoluta, que es la justicia de Dios como atributo, la justicia retributiva, que es la que otorga a cada quien según sus obras, y después está la justicia imputada, que es aquella que recibe la persona cuando pone su fe en el sacrificio de Cristo y es salvo por ese motivo. Y nos dice entonces que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, cuyo mensaje pone en manifiesto la obra salvadora de Dios. Y esa es la justicia de la que estamos hablando acá. Sigue diciendo el texto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora, si hasta acá hay alguna pregunta, hermanos, recuerden que esto es participativo. Pueden interrumpir y preguntar y volvemos, no hay problema. La hermana María Cruz nos preguntaba qué significaba que es por fe y para fe. Ya afirmamos de que el Evangelio se revela por fe, es porque ponemos nuestra fe en el sacrificio de Cristo y por esto somos justificados. Pero, ¿cómo que para fe? Esto nos indica el propósito. Miren, ahora estamos en el contexto, bueno, no sé si ya terminaron los Juegos Panamericanos, ¿no? Y vemos todos los atletas esforzándose, porque al final esa es la labor del atleta, esforzarse en cada segundo del combate, en cada segundo de la carrera, de lo que sea que estén haciendo, porque recuerden que un atleta por una milésima de segundo que falle en su plan, pierde la carrera. Gracias a Dios, nuestra carrera no la perdemos. Nuestra carrera está en las manos de Dios. Y gloria a Dios por eso, porque si no, yo estoy seguro que ya lo hubiéramos perdido hace rato. Pero en el caso en el contexto de los Juegos Panamericanos, la fe en la vida del cristiano es semejante al oxígeno que permite que estos competidores sigan adelante en su competencia, valga la redundancia, en su competencia, sigan luchando y luchando hasta el final. Esta expresión hace hincapié en que la fe verdadera no es un suceso aislado, sino es la manera de vivir, algo que perdura hasta el fin. Eso significa esto. Esas son palabras de John MacArthur, y Mateo Henry en su comentario dice que es la fe lo que sigue adelante ganándole la victoria a la incredulidad. Por consecuencia, hermano, usted ha sido salvado porque ha puesto la fe en el sacrificio de Cristo y sigue permaneciendo porque sigue poniendo su fe en el sacrificio de Cristo. Eso es lo que lo mantiene firme.
El que nos mantiene firme a nosotros es el Señor, es nuestra fe en Él. La fe es el medio por el cual se revela la justicia, y la fe en el Evangelio es ese medio y también el fin, porque la fe nos hace vivir conforme a la palabra de Dios. ¿O porque ustedes creen que ustedes no han renunciado a la carrera? Porque su fe está en que Cristo regresará, en que Cristo los llevará con Él, en que si morimos hoy estaremos en la presencia de nuestro Señor, en que si no morimos hasta su venida, Él va a estar con nosotros eternamente. Porque tenemos primero la vista en las cosas de arriba y las demás cosas van siendo añadidas día tras día. Por eso seguimos firmes, por la misericordia del Señor que se renueva cada día. Ahora le pregunto algo. ¿Podemos aumentar nuestra fe? A pesar de que anteriormente leímos que no era de nosotros, que no era algo que nacía en nosotros. Hay manera de trabajar en nuestra fe. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que me dijo Benjamín cuando yo entré en los caminos del Señor, Benjamín tiene más tiempo que yo en esto, me dijo, para tener fe, tenéis que tener fe. Yo todavía no lo entendí como por 10 años, pero ahora entiendo, porque miren lo que dice, Romanos 10:14, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer en los momentos difíciles? Oír la palabra de Dios. Eso es una manera de que nuestra fe se fortalezca. Escuchar las promesas de Dios. ¿Y dónde están las promesas de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada página de la Biblia contiene promesas de Dios y bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer en momentos difíciles? Miren, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió al viento y al mar y se hizo gran bonanza. Dice, se hizo gran bonanza. Esto es Mateo 8:25 en adelante, donde Jesús calma la tormenta. Ahora, ¿qué debemos hacer en momentos difíciles? Usando la imagen del texto, vaya y despierta al maestro. Dice la escritura que él no duerme ni dormita, pero vaya y despierta al maestro. Busque al maestro. A mí siempre me ha parecido curioso que en este texto están los pescadores despertando al carpintero para que lo salve. Eso siempre me ha parecido curioso. Los pescadores en medio del mar despertando al carpintero, cuando debía ser al contrario, ¿no? Los pescadores conocen más el mar. Bueno, ese era el lago de Genesaret, pero entienden el contexto. Eso usted debe hacer en los momentos difíciles. ¿Hasta dónde llegaremos si tenemos fe? Mateo 17:20. Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto pasó después de que los discípulos estaban intentando reprender un demonio y no pudieron, y tuvieron que llamar al maestro. Y le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos hacer esto? Y Jesús le dijo, porque tienen poca fe. Si ustedes tuvieran fe, una fe tan poquita como un grano de mostaza, ustedes le ordenan a una montaña que la mueva de un lugar al otro. Ahora, aquí quiero volver al principio. ¿Cuál era el propósito de los milagros de Jesús? Era glorificarse con su nombre. Algún vivo le puede venir a decir a usted, mueva el cerro Santa Lucía. No, pues eso no es voluntad de Dios. ¿Dios en qué se va a glorificar? Pero créame que esa palabra se va a cumplir. A nosotros Apocalipsis nos dice que los ricos y los poderosos se escondían debajo de los montes y le decían a los montes, échate sobre nosotros. Y yo no sé si ese día el Señor va a empezar a quitar montes para empezar a sacar gente de abajo. Pero está escrito y se va a cumplir. Ahora, si el Señor con su palabra creó todo lo que hay, en mi cabeza no cabe la menor duda de que Él le va a ordenar a una montaña que se mueva y esa montaña se va a mover. Enseñanzas prácticas de cómo se vive por fe. Tengo 3 enseñanzas. La primera es lee y comparte la Biblia. Esto aumentará tu fe y también de los que te escuchan. Es una manera de trabajar en nuestra fe. Lee la escritura, hermano. Lea la Biblia. Crea las promesas de Dios. Comparta la palabra de Dios. Así la fe, su fe va a ser compartida.
Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. A que usted le comparta la escritura, está sembrando el evangelio en esa persona también. Es un medio evangelístico. 2. En ocasiones difíciles, una palabra de tu Señor y la tormenta enmudece. Búscalo ya. En momentos difíciles, recuerde, Jesús se para y todo se calma. Quizás no va a ser la calma que usted esperaba, pero Él lo va a ayudar. Ahora, recuerde también el principio. No lo va a ayudar como usted quiera, lo va a ayudar de acuerdo a su voluntad y con su propósito. La tercera, trabaja para su gloria y Él hará. Hermanos, despreocúpense del día a día. Sean responsables con su trabajo, no estoy diciendo otra cosa. Sean responsables con su casa, con su trabajo, con su familia. Pero despreocúpense del día a día. Usted dedíquese a las cosas del Señor y Él va a cumplir. Su palabra se va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra se va a cumplir. Ahora, usted elige si va a estar como Abraham, buscando de dónde va a venir el muchachito, o va a esperar en la promesa del Señor. Vendré a Sara en los días de la mujer y dará a luz un hijo. Pero Señor, siendo yo viejo y Sara riéndose por allá. No, confíe en el Señor que Él va a cumplir sus promesas. La última frase usada por Pablo en el texto, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren, esto me parece a mí maravilloso porque esto no es la primera vez que salen las escrituras. Saben que hay un tema con el Antiguo y el Nuevo Testamento. De hecho, han salido herejías de ahí. Marción, un hereje temprano de la iglesia, él decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque nada tenían que ver una cosa con la otra. Yo creo que Marción tenía un problema serio en cuanto a entender la escritura. O, bueno, básicamente no había sido quizás, o no era templo del Espíritu Santo, que era el que lo podía guiar a esa verdad. Pero es una idea que está en toda la escritura, esto, y gloria a Dios por eso. Nadie nos puede decir que no es así, porque es una idea que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y si no cree, puede leer Hebreos capítulo 11, donde incluso los que están en el Antiguo Testamento han sido salvados por Cristo. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Abraham no fue salvo por hacer cosas, sino por creer en la promesa de Cristo. Pero miren, Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esta es la idea, y esta idea se repite una y otra vez. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por la fe. Otra vez, pero con las palabras invertidas, pero es la misma idea. Y miren, nosotros quizás desde el punto de vista de sacar texto de la escritura, por ejemplo, si yo le digo busque un texto que diga es que la Trinidad es Dios Padre, no lo va a conseguir la idea, pero no el texto. Pero esto, hermano, o lo que hablamos la semana pasada, si yo le digo a usted, dígame en qué día, a qué hora va a llegar el Señor Jesús de vuelta, eso no lo va a conseguir. Pero esto, que es vital para su salvación, está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y esto es el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Ahora, si vemos el ejemplo del principio, imagínense la gente esperando qué significaba eso. No sabían, porque esta era la sombra de los bienes venideros, dice la Biblia, en cuanto al Nuevo Testamento, en cuanto a Cristo encarnado. Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendieron haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entre las tareas o los desafíos para esta semana, les invito a leer el capítulo 11 completo del libro de los Hebreos
no quiero predisponerlo, pero entienda esto, que por la fe todo el mundo ha sido salvo durante toda la historia. No hay otra puerta, no hay otro camino. El camino es Cristo y la salvación es poner nuestra fe en su sacrificio. Entender que Cristo fue a la cruz en lugar de cada uno de nosotros. Conclusión: Él es la vid y nosotros los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Si aún no has nacido de nuevo, abrázate a Jesús tan fuerte como puedas. No hay nada más que puedas hacer, y escuche bien, no hay nada más que usted pueda hacer que creer en Él. No solamente si no ha nacido de nuevo, si ya nació de nuevo, no hay nada más que usted pueda hacer que seguir creyendo en Él. No mires atrás. Pon los ojos en Él para salvación, para socorro, para esperanza, para fortaleza. Poner los ojos en las cosas de arriba, nos manda la Escritura. Él es el autor y el consumador de la fe. No estamos exaltando la fe, estamos estudiando la fe. Exaltamos acá al autor y consumador de la fe. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran niños o cuando éramos niños que algo salía mal y le echábamos la culpa al hermano o al amigo o al otro? La idea fue de él. Bueno, aquí es algo parecido. Aquí exaltamos al dueño de la idea, al autor de la idea. Pero él no se quedó en la idea. Él llevó la idea, la ejecutó la idea y ahora se encarga de que todo el mundo atienda esa idea, porque Él nos dice a nosotros que vayamos a predicar su evangelio. Entonces, no sé si está conmigo hasta aquí, pero Cristo no solamente planificó esto, sino que lo ejecutó Él mismo. Y aparte de que Él ejecutó eso, de que consumó la salvación, ahora nos dice: ahora vayan ustedes y no dejen a ninguna persona en el mundo sin que sepa de esto, para que todo el mundo también conozca mi evangelio. Pero como yo sé que ustedes son, y me incluyo ahí, medio dejados, no hacen las cosas bien, yo les voy a dar poder. Y cuando ese poder venga sobre vosotros, me seréis testigos. Pero no solamente eso, les voy a dar la palabra. Y en la palabra, cuando ustedes la compartan con los demás, ahí va a venir la fe, porque la fe viene por el oír y por oír su palabra. Entonces mire que todo esto es mérito de Cristo, hermano. Todo esto es mérito de Cristo. El plan de la salvación, la ejecución de la salvación. Ahora Él nos mandó, pero no nos mandó solo, nos equipó con el Espíritu Santo, nos dio poder para que fuéramos sus testigos, y nos dice: y usen mi espada. No usen su palabra, usen mi espada, que es tan cortante como espada de 2 filos. Y no se preocupen si creen o no, de eso me encargo yo. Ustedes lleven el mensaje. Ustedes siembren la semilla. Rieguen la semilla, que yo voy a dar el crecimiento. Pero no solamente eso, hay otra cosa más. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué más nos falta, hermano? ¿Qué hay de nosotros aquí? De lo vil y menospreciado ha escogido Dios. Eso es lo que nosotros hemos aportado. Nuestro pecado para que Él lo crucificara en la cruz. Nuestra maldad para que Él la cambiara. Nuestro sufrimiento para que Él lo volviera gozo. Eso es lo que nosotros hemos aportado a nuestra salvación. Y todo lo demás ha venido por la fe en Él. Porque como está escrito, el justo por la fe vivirá.